Hola queridos espectadores y bienvenidos a nuestro nuevo episodio. Hoy continuaremos discutiendo la reciente declaración del Dr. Agon Chilaquian que sacudirá la ciencia. Y en este video, en primer lugar, habla de lo que realmente está sucediendo con los desastres naturales que van aumentando cada vez más en todo el mundo. ¿Por qué está sucediendo? Y explica los principales factores y las principales razones detrás de esta escalada de desastres naturales en todo el mundo. Hoy Steven y yo vamos a comentar este video. Stephen, gracias por estar aquí hoy. Sí, por supuesto, y deberíamos comenzar exactamente donde lo dejamos la última vez. Sí, por supuesto. Si la gente no vio la primera parte de este último video de Agon, acaba de cubrir todos los eventos recientes que han estado sucediendo en todo el mundo. Y ahora vamos a continuar y adentrarnos en los mecanismos que están sucediendo dentro de nuestro planeta que ayudan a explicar todos estos eventos actuales. Y el primero es, por supuesto, ese ciclo de 12.000 años que explica y da este ejemplo con una olla hirviendo, que creo que es un ejemplo muy vívido y da a la gente una imagen de cómo es el proceso que está sucediendo dentro de nuestro planeta. ¿Cuál es entonces la causa de la intensificación de los fenómenos en la atmósfera y la hidrosfera? La primera y más fundamental causa de las anomalías naturales actuales en todas las capas de la Tierra es un ciclo astronómico. Uno al que entra todo el sistema solar cada 12.000 años. Imaginemos la Tierra como una esfera masiva con otra esfera extremadamente caliente en su centro. Su núcleo. Cada 12.000 años, este internúcleo recibe una influencia cósmica externa en forma de energía adicional. Puedes pensarlo como si alguien aumentara el voltaje de un calentador eléctrico. Este efecto de calentamiento no solo se aplica a nuestro planeta Tierra, sino también a otros cuerpos celestes dentro del sistema solar. Incluso al propio Sol. Lo que confirma la existencia de esta influencia cósmica externa es el aumento generalizado de la actividad interna y el creciente número de anomalías en las distintas capas de todos los cuerpos del sistema solar que poseen núcleos. En cuanto a la naturaleza física de esta influencia externa, sigue siendo desconocida. La humanidad aún no ha detectado directamente la fuente y, sin embargo, los efectos son innegables. Planetas que alguna vez se consideraban muertos ahora muestran signos de actividad geodánica. Mientras tanto, todas las capas de la Tierra están experimentando cambios significativos. Todo apunta a la llegada de un exceso de energía externa que provoca a su vez un calentamiento planetario interno y desencadena fenómenos tectónicos, volcánicos y electromagnéticos. Hasta esta parte debería estar bastante claro si los procesos que se están intensificando en nuestro planeta en este momento serían exclusivos de nuestro planeta. Podríamos pensarlo como algo interno que solo sucede aquí. Pero debido a que eventos similares están sucediendo en todo el sistema solar, incluso si tomamos el Sol como ejemplo, que fue el último en reaccionar a este tipo de influencia externa. Precisamente así podemos saber que existe algún tipo de influencia externa que afecta a todos los cuerpos del sistema solar. Sí. Y creo que mucha gente está notando la actividad del Sol, que sabemos que pasa por máximos y mínimos solares y cosas así. Pero es esta misma energía la que está cargando el núcleo de la Tierra, posiblemente le esté haciendo lo mismo al Sol. Así parece, y como el Sol es mucho más grande que todos los demás planetas del sistema solar, fue el último en reaccionar a este tipo de influencia externa. Pero, por ejemplo, los cuerpos del sistema solar que solían considerarse inactivos, como Marte, por ejemplo, ahora están experimentando los mismos terremotos marcianos y, bueno, en uno de los videos anteriores, el Dr. Chilaquian presentó hallazgos de investigación que señalan el hecho de que el derretimiento del hielo en los polos de Marte podría estar sucediendo solo como resultado del calentamiento
movimiento interno del planeta hay bastante evidencia de este tipo con respecto a cada planeta del sistema solar e incluso lunas como, por ejemplo, la luna del planeta Tierra, que también está viendo las mismas columnas elevándose hacia la superficie. Sabes, una de las cosas más importantes que veo en mi sección de comentarios mientras comparto algunos de estos videos es cuando la gente comienza a comprender esta influencia cósmica externa porque no hay demasiada información sobre ella en relación a de dónde proviene o exactamente qué es. Mucha gente simplemente se da por vencida y dice, oh, bueno, ya sabes, si no hay nada que podamos hacer al respecto. Entonces, ¿por qué estresarse, verdad? Y quizá todavía no hemos llegado a bloquear esta influencia externa. Pero si sabemos cómo afecta al planeta, y sabemos qué tipo de cosas podemos hacer para mitigar las consecuencias de esta energía interna en nuestro núcleo. ¿Verdad? ¿Qué es la desgasificación de la columna de magma siberiana? Que es la implementación de generadores de agua atmosférica industrializados en todo el mundo. Tal vez cosas como energía más limpia que ciertamente nos darán tiempo. Como el Dr. Agonian ha mencionado en sus videos anteriores. Entonces, el video se llama Terremotos catastróficos o inevitables y analiza el proceso de desgasificación de la columna magna siberiana y también en muchos otros videos. Como usted sabe, ha estado hablando de ello de manera bastante constante. Así que sí, quizá conozcas a personas que tienen miedo simplemente porque no comprenden bien esta energía que carga el núcleo y que es mejor no hacer nada. Pero sabemos que podríamos disminuir la presión sobre la corteza terrestre a través de la columna de magma siberiana. Sabemos que podríamos ayudar a mitigar los efectos del calentamiento a través de los generadores de agua atmosférica y sacar algunos de esos microplásticos del océano y la atmósfera. Pero eso nos dará tiempo, ¿no? Y como se mencionó en el último video. Una vez que alcanzamos esta frecuencia e intensidad de terremotos recurrentes de magnitud superior a 7, sabemos que hay una especie de efecto de inercia. Como tratar de detener tu auto en un instante. Cuanto más rápido vayas, más difícil será debido a la mayor cantidad de energía acumulada. Así que necesitamos ganar algo de tiempo. Y parece que la única solución propuesta es la desgasificación de la columna de magma. Sí. Y para darles una mejor idea de cómo es, el Dr. Chiliqui nos propone ver este ejemplo con un pote de leche. Esta energía externa hace que el núcleo de la Tierra se caliente aún más. En sentido figurado, es como subir el fuego de una estufa debajo de una olla de leche tapada con una tapa de vidrio. De la misma manera, el movimiento de material fundido dentro de la Tierra se intensifica y el magma comienza a ascender más activamente hacia la superficie. Justo cuando la leche en la olla comienza a hincharse hacia la tapa, el magma asciende desde las profundidades del manto hacia la corteza, presionando hacia arriba y tratando de abrirse paso. Justo cuando la leche intenta derramarse por debajo de la tapa. Al principio, a medida que la leche se acerca a la tapa, se genera presión y hace que la tapa vibre. Asimismo, el magma a medida que asciende hacia la corteza genera presión que produce vibraciones tectónicas que se manifiestan como un aumento en la frecuencia de los terremotos. A medida que la leche continúa subiendo, comienza a levantar ligeramente la tapa, escapando en finas corrientes de vapor y gotas. Esto puede compararse con la activación de volcanes individuales cuando observamos columnas de vapor y salidas de magma localizadas. Desde el punto de vista de la física, los procesos que ocurren en una olla de leche caliente son notablemente similares a los que ahora se desarrollan en nuestro planeta. El calor interno desencadena una reacción en cadena de consecuencias. Esto, a su vez, conduce a un aumento en la frecuencia y magnitud de los terremotos junto con oleadas de terremotos y actividad volcánica. Más calor se escapa de las profundidades de la Tierra, calentando los océanos y aumentando el calor y la humedad de la atmósfera. Los estudios de capas antiguas de rocas y hielo, que sirven como una especie de archivo geológico, indican que tales periodos de actividad geodámica intensificada han ocurrido regularmente.
aproximadamente cada 12.000 años. Y cada 24.000 años, estas catástrofes se han vuelto aún más poderosas. La razón es que durante cada ciclo de 24.000 años, una influencia cósmica externa entrega varias veces más energía al núcleo de la Tierra. Como resultado, el manto se derrite más intensamente, provocando terremotos más fuertes, erupciones volcánicas más violentas, tsunamis, inundaciones y huracanes. Así que creo que este ejemplo con una olla de leche es muy claro y da una comprensión de lo que está sucediendo en el interior, y la influencia externa que viene del exterior es precisa. Entre lo que está causando este sobrecalentamiento del núcleo y básicamente desencadena toda la reacción en cadena en la superficie de nuestro planeta. Y ese proceso de desgasificación de la columna de magma siberiano, por así decirlo, sería encontrar el área donde tal vez esta leche esté lista para reventar por las costuras y crear esos pequeños agujeros en la tapa. De manera controlada, podemos liberar esa presión de la cubierta global o de la corteza terrestre en ese sentido. No, sí, tiene sentido. Es un proyecto muy grande que requiere mucha cooperación internacional. Obviamente, existe resistencia por parte del gobierno ruso y de los círculos que lo rodean. Como mencionamos en el pasado, en relación con Alexander Dvorin y Ratzers, quienes perjudicaron a los científicos y les quitaron su capacidad de monitorear la columna de magma siberiana. Pero Agon Chilokian tiene una forma interesante de abordar y dar incentivos al final del vídeo, que veremos para convencer al mundo de que se pueden obtener recompensas si se permite a los científicos de Elantra hacer su trabajo y monitorear la columna de magma. Absolutamente. Bueno, echemos un vistazo al segundo tema, porque habla precisamente de la misma columna de magma de la que hemos estado hablando. Según datos geológicos, el último periodo catastrófico de este tipo ocurrió hace aproximadamente 24.000 años. Esto significa que ahora hemos entrado en una fase marcada por consecuencias más destructivas que las que ocurrieron en el ciclo de 12.000 años. Es esta causa cíclica más profunda la que subyace al número cada vez mayor y a la gravedad de los cataclismos actuales, a la que ahora se superponen todos los demás factores contribuyentes que abordaré en breve. El siguiente factor, que amplifica el ya formidable ciclo de 24.000 años, es la ruptura de un mecanismo crítico en el sistema de enfriamiento de la Tierra, la función de regulación térmica del océano. Este fracaso fue provocado no solo por la contaminación plástica, sino por la degradación del plástico en micro y nanoplásticos. Son en particular los nanoplásticos los que constituyen el factor antropogénico que disminuye la conductividad térmica del agua del océano. Como resultado, el calor que antes se disipaba eficientemente de las placas litosféricas mediante las corrientes oceánicas frías ya no se elimina con tanta efectividad. Imagínese que el sistema de refrigeración del motor de un automóvil se contamina de repente con una gran cantidad de arena. El motor comenzaría a sobrecalentarse porque el sistema ya no podría disipar el calor adecuadamente. El mismo principio se aplica aquí. Los nanoplásticos alteran la capacidad del océano para enfriar el interior de la Tierra, lo que significa que el exceso de calor continúa acumulándose dentro del planeta. Por ello, el calor que asciende desde el núcleo fundido no puede escapar, lo que intensifica el sobrecalentamiento interno del planeta. De esta manera, la actividad humana, específicamente la contaminación de los océanos con nanoplásticos, agrava la situación y alimenta aún más las catástrofes que ya se están desarrollando y aumentando en el ciclo extremo de 24.000 años. El calentamiento de los océanos es en sí mismo un fenómeno peligroso. A medida que aumenta la evaporación, también lo hace el contenido de humedad de la atmósfera. Esto a su vez conduce a una distribución desigual de las precipitaciones en todo el planeta.
Quizás ya haya notado que algunas regiones están experimentando sequías intensificadas mientras que otras están experimentando eventos de lluvias extremas con niveles de precipitaciones que exceden ampliamente las normas locales. Se ha observado un aumento notable en el número de tornados, así como un aumento en la intensidad y frecuencia de tormentas y huracanes. Esta tendencia continuará aumentando hasta que los huracanes comiencen a transformarse en megahuracanes. Dos factores adicionales agravan aún más la situación. La primera es la columna de magma siberiana. En mis discursos anteriores he explicado este fenómeno en varias ocasiones. Sin embargo, como quizá muchos hoy oigan hablar de ello por primera vez, voy a resumirlo brevemente. La mayoría de la gente está familiarizada con el concepto de volcán. Un respiradero o fisura en la corteza terrestre a través del cual el magma del manto superior llega a la superficie. Los volcanes suelen estar localizados y asociados con los límites de las placas tectónicas. Una columna de magma es un fenómeno fundamentalmente diferente. Es una columna colosal de material sobrecalentado que se eleva desde las capas profundas del manto, posiblemente desde el mismo límite entre el manto y el núcleo. A diferencia de los volcanes, una columna de humo es incomparablemente más grande. La columna de magma siberiana tiene un diámetro de entre 2.500 y 3.000 kilómetros. Es decir, entre 1.550 y 1.860 millas. Lo que es comparable en escala a todo el continente australiano. Se origina mucho más profundamente que cualquier volcán. Cientos o incluso miles de kilómetros debajo de la superficie de la Tierra. Si bien una erupción volcánica es un evento localizado, la actividad de las columnas tiene el potencial de desencadenar transformaciones geológicas a gran escala y catástrofes globales. Para ilustrarlo, si un volcán puede compararse con una única fuente en un parque, entonces una columna es todo el sistema de agua municipal que alimenta docenas de esas fuentes. O, para utilizar otra analogía, si la producción de energía de un volcán es comparable a la de una barbacoa en el patio donde se asan filetes durante el fin de semana, una columna de humo sería el equivalente a una explosión nuclear de magnitud asombrosa. Una vez más se muestran estos ejemplos para darnos un entendimiento claro de a qué nos enfrentamos. Que esto es mucho más serio que cualquier erupción volcánica o incluso un supervolcán. La columna de magma es un flujo de magma muy caliente que proviene del núcleo mismo de nuestro planeta. Sí. Sabes, antes de los vídeos de Aegon, realmente no lo entendía muy bien. Ya sabes, mi comprensión original era que el magma simplemente se abría paso a través de los volcanes y eso era lo que era. Pero hace un buen trabajo explicando en sus vídeos anteriores exactamente cómo se forma y llega a la corteza terrestre, donde es mucho más frío. El magma no sube a la superficie de inmediato, como en un volcán, que sabemos que tiene una producción de energía mucho menor. Pero forma esa cima en forma de hongo y ahora tenemos una cosa enorme allí debajo de Siberia, que es aproximadamente del tamaño de Australia. Y está erosionando la corteza mientras hablamos, día a día. Creo que menciona las trampas siberianas que ocurrieron hace 250 millones de años o algo así, que fueron responsables de un evento de extinción mundial. Así que una barbacoa en el patio y una planta de energía nuclear suponen una diferencia bastante drástica. Sí. Y este fue el evento de extinción masiva más grande en la historia de nuestro planeta. Entonces, esto fue causado por la columna magmática que se elevó en Siberia y atravesó la corteza. Así que sí, es una comparación justa. Sí, incluso comparado con el conocido supervolcán de Yellowstone, que en sí mismo se considera una amenaza grave. La columna de magma siberiana presenta un peligro de una magnitud completamente diferente.
Tiene el potencial de liberar un volumen de material fundido hasta 1000 veces mayor que la erupción más extrema posible de Yellowstone, hace aproximadamente 250 millones de años. La actividad de la columna siberiana desencadenó una serie de erupciones catastróficas conocidas como las trampas siberianas. Este evento provocó la gran extinción Perán, durante la cual desaparecieron más del 90% de todas las especies de la Tierra. Sigue siendo el evento de extinción más grave en la historia del planeta. Hoy en día, ya se pueden observar señales de reacciones en lo que se considera la columna más peligrosa de la Tierra. La zona bajo Siberia afectada por los flujos de magma es ahora comparable en tamaño a Australia. La columna ejerce presión sobre la corteza terrestre. Provocando su ascenso, se registra una elevada actividad sísmica a lo largo del perímetro de esta zona. Existe un riesgo científicamente fundamentado de que magma pueda pronto traspasar la superficie. Recuerde la analogía de una olla de leche en la estufa. Cuando la leche sube con suficiente fuerza, levanta la tapa o la vuela por completo, provocando que el contenido se derrame en gran volumen sobre el quemador. Ese momento es ahora comparable a la potencial ruptura de la columna de magma siberiana. Es fundamental comprender que el peligro que plantea la columna de magma siberiana se extiende mucho más allá de las fronteras de Rusia. En caso de una erupción repentina a gran escala, 2/3 de la humanidad perecerían instantáneamente. Si se desarrolla este escenario catastrófico, Rusia sería aniquilada casi inmediatamente y las devastadoras consecuencias se extenderían rápidamente por todo el planeta. Dado el estado ya sobrecalentado de los océanos del mundo y los procesos críticos que se desarrollan en ellos, incluso grupos aislados de sobrevivientes enfrentarían extremas dificultades para sostener la vida por más de unos pocos años. Considerando la duración de los eventos catastróficos subsiguientes, incluido un invierno hipervolcánico prolongado y la consiguiente transformación de la atmósfera, la hidrosfera y la biosfera de la Tierra, podemos afirmar con confianza que la extinción de la humanidad sería inevitable. Se pueden encontrar datos más detallados sobre la situación actual, las posibles consecuencias y las soluciones propuestas en el informe científico sobre la amenaza de una erupción de magma en Siberia y las estrategias para abordar el problema PREP, preparado por un equipo de científicos, especialistas y voluntarios del movimiento internacional ELATRA. Así que sí, Agón vuelve al ejemplo con una olla y leche y nos da una vez más esta imagen de cómo sería si la columna de magma siberiana se abriera paso una vez más. Ahora bien, dado el estado de los océanos, que están contaminados con micro y nanoplásticos y están gravemente sobrecalentados, dice que será difícil imaginar que alguien, incluso grupos preparados, puedan sobrevivir durante más de unos pocos años en este tipo de evento. Sí. O en el que se beneficia de la columna siberiana o erupción video. No el último, sino el anterior a ese. Hay una imagen bastante vívida. Sí. ¿Quién se beneficia de la destrucción global? O en realidad, el destino de Europa es el de Europa después de la erupción siberiana. Hay imágenes bastante vívidas que muestran exactamente qué tipo de procesos se desarrollarán. Entonces, él no está subestimando el hecho de que incluso las personas más preparadas tendrán una oportunidad. Ya sabes, estoy hablando de la lluvia ácida, que eventualmente hará que todos los cultivos desaparezcan y hay demasiadas circunstancias que harían que la extinción sea inevitable. Entonces, si la gente realmente quiere ver cómo se desarrollaría ese proceso, y creo que da algunos ejemplos diferentes en términos de, bueno, ¿qué pasa si es como una erupción lenta? Tal vez esta leche llega a la superficie de manera que se filtra. ¿Qué pasa si la tapa explota por completo? Pero las áreas circundantes no tienen mucho tiempo y el resto del mundo no tendría mucho tiempo después. Entonces, ya sabes, sin que la gente realmente sepa sobre esto y sin tener la oportunidad de hablar de ello.
Es simplemente un desastre esperando a ocurrir. Así que si no han visto esos vídeos, definitivamente les recomiendo que vean cómo luce realmente. Definitivamente hay algunos ejemplos vívidos por ahí. Y una vez más, dice que ahora mismo tenemos todas las herramientas necesarias para abordar realmente esta cuestión. Para asegurarnos de que todos estén seguros. Simplemente realizamos esta perforación en el área de la columna en varios lugares para que el calor y la disipación puedan llevarse a cabo de manera adecuada. Tenemos todas las herramientas. Pero hasta ahora, como saben, faltan medidas realmente proactivas para tomar cualquier tipo de actividad. Incluso cuando se trata de monitorear la columna magnética. Sin siquiera hablar de la operación de desgasificación. Pero podemos ver exactamente lo que Agon Chilacan está hablando sobre el surgimiento de terremotos en los bordes de la placa tectónica y todos los demás factores que se mencionan C. Ya sabes, los signos de activación de la columna o allí por un equipo de científicos especialistas y voluntarios del movimiento internacional AATRA. Las erupciones de la columna siberiana ocurrieron por última vez hace varios cientos de millones de años y somos nosotros. Esta generación, quienes hemos sido afortunados de una manera diferente a cualquier otra antes de nosotros. Es durante nuestra vida que esta fuerza geológica latente, una bomba magnética en cámara lenta que ha permanecido en su peso durante 250 millones de años, ha comenzado a reactivarse. A diferencia de nuestros antepasados, tenemos la rara oportunidad de presenciar de primera mano este acontecimiento planetario global. Es innegable que se trata de un fenómeno de extraordinaria rareza, pero que sería mucho mejor evitar. La reactivación de la columna siberiana comenzó en 1998 después de un cambio repentino en el núcleo de la Tierra hacia la península de Taimir en el Ártico siberiano. Este desplazamiento abrupto inició un rápido movimiento ascendente de magma en esa dirección. ¿Cuál ha sido el efecto de esto en todo el planeta? Imagínate esto. En nuestro planeta, que ya se encuentra en proceso de calentamiento y derretimiento como parte de un ciclo de 24.000 años. Y mientras su sistema de enfriamiento oceánico ya no funciona adecuadamente, un área del tamaño del continente comienza a calentarse cerca de la superficie varias veces más rápido que el resto del globo. ¿Qué se puede esperar? La presión y el calor en esta zona crearán un escenario cada vez más explosivo. Además, la parte del océano que se superpone con la zona de calentamiento de la columna de magma siberiana, específicamente los mares árticos de la plataforma siberiana, comenzará a acumular enormes cantidades de energía en forma de calor. Y la investigación confirma esta tendencia. El Ártico siberiano se está calentando ahora casi 4 veces más rápido que el resto del planeta. Una aceleración mucho mayor que la que se había calculado anteriormente en los modelos climáticos. El intenso calentamiento de los mares del Ártico se produce precisamente en la región de la península de Taimir, donde se sitúa el epicentro del ascenso de las columnas siberianas. ¿Sabes qué es interesante? Estaba viendo uno de los vídeos donde algunos estudiantes de la universidad hablaban sobre cómo subieron a un barco hacia ese océano y estaban presenciando. O estas burbujas de metano que salían del agua y como el hielo que está en el fondo de ese mar se estaba derritiendo liberando este metano a la superficie. Y es muy interesante que estén viendo esto con sus propios ojos, pero no se les permite hablar sobre la causa causal. Sobre qué está causando este calentamiento del fondo del océano. ¿Cómo vamos, chicos? En serio hay una fuente de calor justo ahí. Ya saben que ha estado activa durante alrededor de 3 décadas y estamos viendo que, ya saben, no solo en el territorio de Siberia sino también en la costa está sucediendo exactamente lo mismo. El calentamiento y la liberación de metano a la atmósfera y cuando se trata de gases de efecto invernadero. El metano, liberado en tales volúmenes, definitivamente afectará y se sumará al efecto invernadero general y
Además de eso, tenemos océanos sobrecalentados que también liberan CO2 en lugar de absorberlo. Así que tenemos este sistema masivo que está colapsando. Un sistema muy frágil y, ya sabe, cuando se trata de los seres humanos, un cambio de unos pocos grados es en realidad un cambio bastante dramático cuando se trata de nuestra vida y nuestra capacidad de sobrevivir en este planeta. Así que aquí está el factor principal y ya sabéis que todos los datos científicos se presentan en el informe que el Dr. Ahan Chilakin menciona aquí en este video. Así que hay una invitación abierta para todos los que tengan curiosidad de estudiarlo, de comprobarlo por sí mismos, de consultar las fuentes y tal vez de encontrar incluso más información sobre este tema porque hay mucho en los datos de código abierto que se puede en esto. De hecho, puedes realizar tu investigación y encontrar aún más evidencia de lo que está sucediendo debajo de Siberia. Sí. Ya sabes, me pregunto qué tipo de umbral tiene que alcanzar antes. Ya sabes, porque sabemos que Rusia ha retirado muchos de sus negocios de esa zona que acumulan recursos naturales y los ha trasladado a otro lugar. Ya sabes, pero al mismo tiempo le dicen a sus civiles que, ya sabes, es un refugio seguro y, ya sabes, quieren reconstruir Siberia y construir grandes ciudades pero al mismo tiempo están retirando sus recursos lo cual es un poco contradictorio, ya sabes. Así que me pregunto si va a ser, ya sabes, otros presidentes o gente dentro de esos círculos los que empiecen a decir, oye, ya sabes, como cuando llega a un punto donde el resto del mundo entre comillas, las figuras de autoridad empiecen a decir como si vamos a mirar esto, ya sabes, si vamos a tomar algún tipo de medida. Ya sabes, porque al final del día, es como si fuera difícil porque la política es política. Pero este es un problema mundial. Entonces, ¿es realmente política hoy en día cuando? Ya sabes, ¿es algo que afecta a todo el planeta? Entonces, esas dinámicas son realmente difíciles de abordar para llegar al meollo del problema. Pero como mencioné antes, ya sabes, Aegon tiene una propuesta interesante que tal vez pueda generar al menos alguna conversación dentro de la comunidad científica. Sí. Y llegaremos a ello pronto. Pero Aegon básicamente está haciendo una oferta que es bastante intrigante. Diría yo, para mucha gente, especialmente si te interesa la ciencia. Estas son las cosas que deberías considerar como un experimento práctico real. Es sumamente interesante ver que algo así suceda en la vida. Ya sabes, registrado y revisado por pares. Bueno, llegaremos a eso pronto. Pero primero terminemos la parte sobre la columna magmática siberiana. Y creo que nos estamos acercando a la parte de la solución, donde el Dr. Chilakin realmente explica qué y cómo se puede hacer al respecto. Este calentamiento se debe a que la corteza oceánica en esta zona es más delgada y conduce el calor de manera más efectiva, mientras que el agua de mar tiene una mayor capacidad térmica que la atmósfera. Como resultado, el agua del océano absorbe y retiene el calor de la columna de magma ascendente de manera mucho más efectiva. Incluso aunque la columna misma esté ascendiendo por debajo de la corteza continental y a una distancia relativa de la costa. Ahora podéis comprenderlo durante este ciclo de 24.000 años de cataclismos intensificados en un momento en el que el océano ha perdido su conductividad térmica debido a la contaminación con micro y nanoplásticos. La columna de magma siberiana se ha vuelto activa. Debido a esto, el océano, que ya estaba siendo calentado por el interior fundido de la Tierra, ahora está recibiendo calor adicional de los mares del Ártico que se están calentando. Esto amplifica el calentamiento de todo el sistema geodámico. El manto, incapaz de enfriarse, continúa derritiéndose más rápidamente. Esto, a su vez, aumenta el flujo ascendente de magma sobrecalentado debajo de la placa tectónica, intensificando exponencialmente la presión en la sección de la corteza.
La situación se agrava aún más por la catastrófica liberación de gas resultante de complejas reacciones físico-químicas entre el magma incandescente y la placa suprayacente. Ahora vemos tres componentes clave en las complejas causas detrás de la intensificación de los cataclismos. El ciclo de 24.000 años de desastres extremos. El océano se contaminó con micro y nanoplásticos, reteniendo así el calor y activando la columna de magma siberiana. El último componente que debe abordarse es la ausencia de equipo experimental operativo diseñado para mitigar tales desastres. Algo de lo que he hablado en varios de mis discursos anteriores. Los científicos de la comunidad científica internacional, AATRA, desarrollaron un equipo experimental de protección único que funcionó como mecanismo de protección en el vasto territorio afectado por la columna del magma ascendente de Siberia. Hay mucho más allá de ella. Este equipo funcionó durante 10 años. De 2013 a 2023, según datos estadísticos disponibles públicamente. Esa década se caracterizó por una incidencia paradójicamente baja de desastres naturales en Rusia, así como en partes de Europa del Este, Kazajstán y el norte de China. Mira el gráfico en la pantalla. Ya os lo he mostrado en varias de mis direcciones anteriores. Este gráfico ilustra claramente el contraste entre el vasto territorio de Rusia y el número relativamente bajo de desastres naturales en comparación con otros países durante el periodo de 2013 a 20123, las barras representan el número de desastres naturales durante el periodo especificado, mientras que las cifras junto a las banderas indican la superficie terrestre de cada país. Como se puede ver en el gráfico, los países con una superficie terrestre aproximadamente equivalente a la de Rusia experimentaron un nivel significativamente mayor de desastres naturales. Incluso Italia, con una superficie significativamente menor, superó a Rusia en número de cataclismos durante ese periodo. Para muchos científicos, este fenómeno representaba una paradoja inexplicable. Según las leyes de la física, el número de desastres naturales en Rusia debería haber aumentado drásticamente, especialmente considerando que las temperaturas del aire en todo el país estaban aumentando entre 2,5 y 3 veces más rápido que el promedio mundial. Una consecuencia directa de la actividad de las columnas de magma siberianas. Y sin embargo, contrariamente a todos los pronósticos, no se observó un aumento sustancial de los cataclismos. Esto estaba directamente relacionado con el funcionamiento del equipo experimental. Este equipo de protección funcionaba según el principio de controlar la interrupción de ciertos vínculos físicos regulares, específicamente las interacciones electromagnéticas entre el interior de la Tierra y la atmósfera. Gracias a esta intervención controlada, fue posible interrumpir temporalmente la cadena de transferencia de energía desde los procesos que se intensificaban en el interior de la Tierra hacia las capas superiores de la atmósfera. Fue precisamente debido a este efecto que dentro de la zona de operación del equipo, el impacto de los procesos subterráneos intensificados no se manifestó como fenómenos atmosféricos catastróficos como huracanes, tornados, lluvias anómalas o fluctuaciones extremas de temperatura. Esto también estuvo acompañado de una reducción medible en la actividad sísmica. Para quienes prestan mucha atención, esto también deja claro que todos los fenómenos climáticos a nivel de la superficie son el resultado de cambios que ocurren en las profundidades de nuestro planeta. Este equipo hizo más que estabilizar un área local. Mantuvo el equilibrio a nivel global, evitando una reacción en cascada de los eventos climáticos y tectónicos en el planeta. Según todas las leyes geofísicas conocidas, una serie de desastres devastadores deberían haber ocurrido precisamente en esta región focal de la columna siberiana. Pero no lo hicieron porque los vínculos electromagnéticos clave entre el interior de la Tierra y la atmósfera se habían cortado temporalmente, impidiendo la propagación de energía a gran escala. Es esencial comprender que este equipo efectivamente le otorgó tiempo a la humanidad. Sin su funcionamiento, muchas regiones podrían dejar de existir en forma reconocible. Quiero que comprendas el valor total de lo que este equipo logró. Aunque estaba situado directamente en la zona epicentral, justo encima de la columna, su influencia se extendió mucho más allá de esa región. Frenó no solo los procesos climáticos y geodámicos localizados sino también globales, ejerciendo un efecto estabilizador sobre todo el planeta.
Sí, durante su periodo operativo. Otras partes del mundo continuaron experimentando cataclismos con mayor frecuencia que Rusia. Eso es un hecho. Sin embargo, es importante entender que incluso este nivel de frecuencia y gravedad fue sustancialmente menor que el que habría ocurrido si el equipo no hubiera estado activo. Sí, el electromagnetismo es algo que en mi opinión aún no se ha generalizado en términos de los mecanismos y de cómo funciona nuestro planeta. Pero esta es la primera vez que menciona el electromagnetismo. Pero lo menciona un poco más adelante en el vídeo con su propuesta. Entonces claramente hay algo que los celofísicos saben y que el resto del mundo quizás no entienda aún. Entonces instalan este equipo justo encima del epicentro de la columna de magma siberiana. Ven una disminución drástica en los eventos que el equipo cubrió. Entonces, de repente, gracias a Alexander Deborin y Razier y a la campaña de propaganda contra el ATRA, el RA se vuelve indeseable. Se vuelve ilegal para los científicos operar y observar la columna de magma. Entonces, ¿qué hacen? Desmantelan el equipo. Deja de operar y en algún momento entre 3 y 6 meses todos los cataclismos comienzan a aumentar rápidamente en las áreas nuevamente y se predijo en ese sentido que en el segundo. Unos pocos meses después, creo que en realidad Aegon termina haciendo referencia a esto de Igor Maliovich donde dice que vamos a ver estos eventos dentro de 3 a 6 meses. Solo mira, y que sabes, sí, exactamente. Cuando se retiró el equipo, se proyectó un fuerte aumento en la frecuencia y magnitud de los eventos en esta región y eso es exactamente lo que sucedió. Echemos un vistazo. Según todos los cálculos e indicadores científicos, si esta intervención no se hubiera iniciado hace 10 años, habríamos empezado a presenciar catástrofes climáticas y geodámicas colosales hace 5 años. De hecho, una parte de esas mismas catástrofes comenzaron a surgir hace apenas 2 años, después de que se desactivara el sistema. Hoy todos hemos visto lo que sucede en términos de tormentas, actividad de huracanes y anomalías atmosféricas. En el ámbito climático, ya estamos asistiendo a fenómenos meteorológicos anómalos, con daños causados por huracanes, tormentas, lluvias torrenciales y temperaturas extremas. Sin embargo, incluso con todo esto, la escala de estos eventos sigue siendo significativamente menor de lo que podría haber sido si el sistema de contención no hubiera estado activo durante muchos años. Sin ella, las consecuencias climáticas habrían sido mucho más devastadoras. Actualmente vivimos una etapa que solo cobra impulso porque la escalada fue frenada temporalmente en el tiempo. Ahora imaginemos lo que traerán los próximos 5 años sin este mecanismo de contención en funcionamiento. En la actualidad, la actividad sísmica global promedio ronda la magnitud 5 y apenas está comenzando a aumentar hacia la magnitud 6 de manera sistemática. Si este mecanismo de protección no hubiera estado funcionando durante el periodo precedente, el planeta ya estaría en un estado drásticamente diferente, caracterizado por una actividad sísmica sostenida de magnitud 7, frecuentes terremotos que alcanzaban magnitud 8 y, en ciertas zonas, eventos destructivos que se registraban en magnitud 9. Esto habría significado niveles catastróficos de destrucción, pérdida masiva de vidas y la desestabilización total de regiones enteras. Fue el funcionamiento de este equipo lo que proporcionó una estabilización temporal, permitiéndonos ganar un tiempo precioso, tiempo que ahora disminuye cada día que pasa. El funcionamiento de este equipo puede compararse al de una presa en un río de montaña. Frena una corriente poderosa y cuando el agua llega a la llanura, ha perdido su fuerza destructiva, convirtiéndose en un flujo controlado y suave. Ese es precisamente el papel que desempeñó este equipo. Suprimió la transferencia de energía entre el interior de la Tierra y la atmósfera. Sin ella, la escala de destrucción habría sido exponencialmente mayor.
Se puede afirmar con absoluta certeza que una gran parte de la población del planeta ya no estaría viva en este momento. Ya estaríamos inmersos en la fase de caos climático y geofísico global que los científicos pronostican que surgirá en los próximos 5 a 10 años. Pero gracias a la oportuna implementación del sistema, recién ahora nos estamos acercando al umbral, mientras que quizás ya estuviéramos viviendo en ella. Es importante entender que los procesos destructivos no se han detenido. Solamente se retrasaron porque el equipamiento en su núcleo servía de pantalla defensiva. Para ilustrarlo más claramente, volvamos una vez más a la analogía de una olla de leche sobre una estufa caliente. Si coloca una capa de aislamiento térmico entre el quemador y la olla, ralentizará la transferencia de calor y hará que el proceso de ebullición se desarrolle de forma mucho más gradual. Pero si se elimina esa barrera protectora, toda la energía del quemador actuará directamente sobre la olla, provocando una ebullición rápida e incontrolable. El mismo principio se aplica aquí. El equipo no podía eliminar todo riesgo de desastres naturales, pero hizo más controlado el desarrollo de eventos catastróficos, comprando tiempo precioso para la humanidad. La eficacia de esta pantalla protectora está respaldada por datos estadísticos procedentes de fuentes públicas a las que he hecho referencia en mis discursos anteriores. La evidencia del impacto del equipo es irrefutable. En agosto de 2023, tras la designación del movimiento Avatra como indeseable en Rusia, el equipo de protección experimental fue desmantelado y retirado del país. Y el 3 de septiembre lanzamos una advertencia. Esta decisión fue uno de los errores más graves que la humanidad podía cometer y tendría graves consecuencias. No solo para Rusia sino para el mundo entero. Luego afirmamos que los primeros efectos adversos comenzarían a aparecer dentro de 3 a 4 meses. Y que el alcance completo de las consecuencias se haría evidente dentro de 6 a 9 meses después de la retirada del equipo. Las consecuencias no tardaron en aparecer. Desde el 10 de agosto hasta noviembre de 2023, hubo un aumento sin precedentes tanto en el número como en la intensidad de los desastres relacionados con el clima en Rusia y Europa del Este. Los datos revelan un patrón en cascada de calamidades. Cada desastre seguía al siguiente con creciente fuerza. Una progresión que nunca antes se había observado. Como ya he afirmado en mis discursos anteriores, las consecuencias económicas del apagado de los equipos han sido catastróficas. Por ejemplo, 6 anomalías climáticas significativas ocurridas tras el apagado del sistema causaron a Rusia más daños que los que el país sufrió por desastres naturales en cualquier año desde 2012, y me gustaría enfatizar que todas las pérdidas sufridas por Rusia y el resto del mundo tras la desactivación de este equipo experimental deben ser reclamadas legalmente. A la organización extremista Razers y a su líder Alexander Borin. Eso sería justo fue precisamente debido a su agresiva campaña que el ATRA fue deshumanizada y finalmente designada como una organización indeseable en Rusia. Como resultado, nos vimos obligados a cerrar el sistema experimental. Esto se hizo porque continuar sus operaciones dentro del territorio ruso habría sido considerado un acto ilegal por parte de una organización prohibida. Así que sí, ya veis cómo Alexander Dwin se menciona aquí como la principal causa del cierre del equipo. Y en la pantalla se pueden ver las estadísticas que muestran la efectividad del equipo y cómo se proyecta el aumento de desastres naturales después de que el equipo tuvo que ser apagado. O cómo fue esa proyección, en su totalidad. Ya sabes, realizándose en un periodo de tiempo muy corto exactamente la ventana de tiempo que fue proyectada después de apagar el equipo. Sí, hombre. Parece que ya conoces el modelo matemático que se presenta en muchos de estos informes. La comprensión de los científicos de el ATRA sobre cómo se acumulan estas cosas y cómo se manifiestan dentro de esta acumulación de energía es siempre acertada. Ya sabes, en términos de decir que esta energía cósmica entraría al planeta en este periodo de tiempo. Comenzaríamos a ver un aumento de cataclismos dentro de este periodo de tiempo.
Si desinstalan el equipo experimental, veremos un aumento en la frecuencia e intensidad dentro de esta área dentro de este periodo de tiempo y siempre es preciso. Y el hecho de que el mundo ahora mismo ni siquiera se da cuenta de en qué estado estaríamos. Como menciona el Dr. Gonchalakian, si el equipo no se hubiera instalado, ya estaríamos 5 años adelantados en las consecuencias del ciclo. Comenzaríamos a ver terremotos semanales de magnitud 7. De vez en cuando veíamos 8 y más de 9. Imagínense, muchachos, que todavía no hemos visto ese tipo de destrucción. Especialmente si llegara a impactar alguna ciudad importante. Así que tenemos suerte de tener 5 años más gracias a ese equipo. Pero alcanzar ese umbral no sería bueno. Sí. Pero, lamentablemente, ahora estamos en camino directo a experimentarlo realmente. Porque, como dijo Agon al principio del vídeo, la ocurrencia de megatornados y megaeventos es inevitable si no se hace nada con respecto al ascenso de la columna de magma siberiana. Ojalá la gente vea esta información y empiece a tomarla en serio y a compartirla con sus amigos y familiares. Tal vez, como usted mencionó, mire esta columna de magma ibérica y observe toda la información que se ha presentado en los vídeos para confirmarlo usted mismo. No lo descartes porque sabes que las ratas crearon esta. Ya sabes, mentira de que Agonian es una IA y una falsificación profunda y todo ese tipo de cosas como mirarlo tú mismo. No sabes usar tu pensamiento crítico y profundizar en ello tú mismo y la gente lo descubrirá. Ya sabes, de una forma u otra. Por desgracia, así que sí, como vemos. El Dr. Gonchalakian presentó la imagen holística de lo que está sucediendo con nuestro planeta en este momento. Él pronosticó las proyecciones de los escenarios futuros y explicó exactamente cómo el equipo que estuvo funcionando en Siberia durante un largo periodo de tiempo realmente redujo la cantidad de desastres naturales no solo en esta región sino en regiones de todo el mundo. Ahora llegamos a la parte en la que Agon Chalakian va a hablar sobre la desgasificación y creo que es un buen tema para comenzar nuestro próximo episodio. Porque vamos a hablar de ese tema y cómo se relaciona directamente con los experimentos científicos que el Dr. Chalakian anunció al principio de su discurso. Así que estad atentos. Escribe tus pensamientos sobre todo lo que escuchaste hoy en la sección de comentarios a continuación y nos vemos en nuestro próximo episodio.